de Dios. Amén. El tema de hoy es ¿por qué enfermamos? No sé si usted se ha preguntado por qué yo me enfermo tanto, por qué a veces a cada ratito yo me ando enfermando. Lo podemos buscar en Santiago 5:10 al 11. Santiago 5:10 al 11. El que lo tenga me puede decir amén. Santiago 5:10 al 11. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, teniendo por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto al fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si alguno está en aflicción, haga oración, porque la oración es eficaz para el que está enfermo. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él y lo unjan. ¿Sabía usted que la oración de fe sanará al enfermo y lo limpiará? ¿Saben que a los hijos de Dios también se enferman? Pero ellos, sin embargo, siempre alaban a Dios. Siempre está en su corazón de decirle: Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Jesús, en la respuesta para cada necesidad del hombre. En la Biblia dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto se refiere a necesidades espirituales, necesidades materiales y necesidades corporales. Cuando habla de corporales, habla de necesidad de cuando uno está enfermo. Si a usted le ha pasado que cuando alguien se enferma y uno acude siempre al Espíritu Santo y a Dios, y uno ora, uno obtiene el respaldo de Dios. Por ejemplo, no hace falta que un creyente nazca llorando, viva quejándose y muera ilusionado. Debemos ser personas victoriosas. ¿Cuántos aquí son victoriosos? Amén. Cuando alguien quiere ser victorioso, es necesario pasar por pruebas. Cuando alguien quiere ser victorioso, a veces uno tiene que pasar por una situación, por enfermedad, a veces por escasez. Pero en todo eso, los cristianos también sufren aflicciones. No solo los del mundo, sino nosotros que estamos aquí dentro también. En Santiago 5:10, busquémoslo. La palabra del Señor siempre es perfecta. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ustedes saben la historia de Job, que él lo perdió todo, perdió a su familia, tenía enfermedad, pero Dios demostró su amor y volvió a hacer las cosas nuevas. Dios limpió toda enfermedad. Dios hizo libre a Job. Si Dios hizo libre a Job y trajo las cosas nuevas, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Amén. Tenemos algunos puntos muy importantes. ¿Por qué la gente se enferma? Algunas se enferman por medio del pecado. A veces uno dice: ¿por qué yo me enfermo? Pero a veces es el pecado mismo que lo enferma a uno. Uno siempre dice: Señor, ¿por qué me diste esta enfermedad? Porque Dios nunca le dio la enfermedad. Uno mismo se busca las enfermedades. Pero
En 1 Juan 5:16 habla algo muy importante. Leámoslo. 1 Juan 5:16. Busquémoslo. 1 Juan 5:16. Dice la palabra de Dios: si alguno viniere a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará nueva vida. Dios le dará vida. Quiero que anote que algunas personas mueren debido al pecado. Porque por causa del pecado, uno abre una puerta y ahí entra la enfermedad. Pero si nosotros cerramos esa puerta y le decimos: Señor, que sea tu voluntad, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. Nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. Si uno quiere salir del pecado, tiene que siempre ir agarrado de la mano del Señor. Amén. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por cual yo no digo que se pierda. 1 Corintios 11:30. Dice la palabra en 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando Pablo dice muere, no se refiere a la acción de dormir, sino al hecho de que están muertos, también espiritualmente. Pero quiere decir esto que por la acción de su pecado muere la persona. Porque nosotros, si nos vamos al principio, en Génesis, habla que por un hombre entró el pecado. Y ahí vinieron las enfermedades. No hay que juzgarse así, no hay que juzgarse y decir: Dios me va a juzgar. Sino el mismo pecado lo va a juzgar a usted. Porque usted se va a sentir mal de lo que usted hizo. Aunque usted ahorita no lo mira, pero después vienen las enfermedades, viene la aflicción, viene la necesidad de buscar a Dios. Porque cuando uno está enfermo, uno busca más a Dios. Pero hay personas que están sanas y prefieren estar allá en el mundo disfrutando de todo lo que le ofrece. Pero cuando están enfermos, se recuerdan que hay un Dios que los puede sanar. Pero siempre, como la mentalidad del ser humano es acudir al médico, pero nunca acuden al médico de médicos. Siempre acuden a la ciencia, pero nunca acuden al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, los alcohólicos. Ustedes han visto a los bolitos que están en la calle. A esas personas Dios vino a rescatar. Pero a los alcohólicos, ellos mismos se están internando. Ellos mismos se están metiendo cosas que ellos saben que es malo, pero ellos comienzan a meterse y comienzan a tomar y a tomar, y por eso es que el mismo estómago se resiente y comienzan a vomitar los bolos. Yo siento que piensa más el estómago que el cerebro, porque el cerebro, ay Dios, el bolo solo piensa en tomar, pero ellos no saben que se están haciendo daño. Ellos mismos se están metiendo al pecado, ellos mismos están buscando las enfermedades, ellos mismos buscan su muerte. Pero cuando entra el Espíritu de Dios y hace la obra en esta persona, el alcohólico viene, se comienza a limpiar. Por eso es que cuando el alcohólico se quiere levantar, en su mentalidad está: no quiero ir a tomar otra vez. ¿Por qué? Porque ellos no aguantan en dejar de tomar. El día viernes, en la mañana, cabal, estábamos desayunando. Mi papá llegó a un bolo a la casa, le dimos de comer y yo me puse a platicar con él.
Él iba a la iglesia antes, pero él cayó y sabe de la palabra, pero no la pone en práctica. Sabe de la palabra, pero él no hace el esfuerzo de salir adelante. Pero él me comentaba que era decidido, que de él salió, que él quiere dejar el pecado. Pero dice que hay unas voces que le dicen: ¿por qué vas a la iglesia si sos un gran pecador? ¿Por qué vas a la iglesia si todo el mundo se dice lo mismo? ¿Y sabía usted que Satanás es un mentiroso? Satanás acusa, en vez de darle el ánimo, más bien lo baja. Y le dice: vos no servís. O sea, el diablo le mete esa mentalidad, le mete algo que no sirve. Pero por eso en la palabra de Dios dice que Dios vino a rescatar a aquel que se había perdido, a aquel que lo habían abandonado, a aquel que nadie dio nada por su vida. Solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Génesis 2, 16 a 17, aquí vamos a ver algo muy importante. Todos aquí se saben la historia de Adán y Eva. Aquí la mayoría, todos. Dice la palabra de Dios, Génesis 2, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Les estaba diciendo que de todo lo que ellos vieran iban a comer. El 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí fue donde entró el pecado. Porque por un hombre, lo hablan en otro libro, pero dice que por un hombre entró el pecado. Pero antes de eso, no existían las enfermedades, no existía la tristeza, no existía la muerte. Pero cuando alguien comete pecado, vienen las enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecó, yo me imagino, y cuando ellos salieron del huerto, salieron de la presencia de Dios, se comenzaron a enfermar. ¿Por qué? Por debido a su pecado. Por eso todos aquí, cuando nacemos con pecado. Porque nosotros no somos perfectos, todos tenemos errores, pero Dios viene a darnos las fuerzas para seguir adelante. Amén. En Romanos 5:12, busquémoslo. Romanos 5:12. Y aquí podemos ver lo que yo les acabo de decir. Y la misma palabra llega al mismo punto de lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. No podemos decir, es que la palabra miente, pero la palabra de Dios siempre es perfecta. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando de que por uno que haya pecado, los demás fueron, la generación ya venía con pecado. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para sanarnos y liberarnos y darnos libertad. Amén. Yo sé que voy muy rápido, pero por el tiempo. Pero busquemos Isaías 33:24. Esto yo lo voy a leer en otra versión. En la Biblia Dios habla hoy. Isaías 33:24. Amén. Dice: ninguno habitante dirá esto: estoy enfermo. Dios perdonará los pecados a los habitantes de Sión. Yo quiero decirles algo muy importante.
Yo creo que les ha pasado, de que cuando alguien se enferma, uno dice, mi enfermedad, y esa enfermedad no es suya. Pero uno se aferra a eso, y uno dice, es que mi enfermedad, pero la enfermedad no es de usted. La enfermedad viene a estorbar y viene a traer un desánimo corporal. Viene a traer una tristeza también. Cuando uno se enferma, uno no quiere ni levantarse, uno no quiere ni moverse, ni que nadie le esté molestando. Yo sé que aquí a todos le ha pasado, pero aquí nadie le gusta estar enfermo. Yo les digo, porque si uno se enferma, uno en su mente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor me quedo aquí en mi casa, estoy malo, los hermanos me van a entender. Pero no. Si usted quiere su sanidad, uno busca el reino de Dios. Si usted quiere ser libre, uno busca la casa del Señor. Un pequeño testimonio. El día que nos tocaba cantar a nosotros todos nos pusimos malos del estómago. Estuvimos vomitando, pero a lo que yo quiero llegar es que nosotros oramos y le decimos, Señor, que sea tu voluntad, que no sea la nuestra. Porque nosotros espiritualmente, y si uno le dice, Señor, lo vamos a hacer en tu nombre, uno pasa con victoria. Yo estaba ahí cantando, pero el Señor me decía que en las buenas y en las malas yo tengo que estar con Él. Porque no es necesaria una enfermedad, pero siempre que haya una búsqueda interna y una búsqueda de ser siempre para Él. Y cuando yo bajé, me fui al baño, fui a vomitar. Después de eso, Dios me fue sanando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vencer el pecado, tenemos que vencer las enfermedades. Porque hay enfermedades mentales, que uno se cree que le duele la pierna, que le duele el estómago. Y hasta algunos niños que dicen, mamá, me duele el estómago, no quiero ir a estudiar. Mentira, el niño lo que no quiere es entrar a la escuela. Ponen sus excusas. Porque el niño sabe de que enfermo no va a entrar a la escuela o al colegio. Pero ahí está el niño de que ya se cree en la enfermedad. Mamá, es que no aguanto el estómago. Mamá, mira, y aquí, mira, mamá. Y la mamá, no, pues hijo, vámonos para la casa. Pero el niño cuando llega a la casa, él se pone a hacer otras cosas. Pero se le olvidó que estaba enfermo. Pero así es uno. De que uno a veces se cree en las enfermedades y eso es malo. Porque aunque usted no esté malo, pero su mente le va a dictar, está malo, enfermado, dirá, y la mente comienza a tirarle dardos, Satanás comienza a tirarle dardos. ¿Por qué? Porque uno le da la cabida y uno miente de que está enfermo, y después eso se hace. Yo estoy malo del estómago, tal vez no en ese mismo instante, pero a la semana, a los 6 días, se enferma. Estoy malo de la gripe, a los 6, una semana, se enferma. A los 3 días viene y comienza a tener síntomas de enfermedad. Pero uno no se tiene que creer las enfermedades. Si uno quiere tener sanidad espiritualmente y corporal, uno tiene que tener esa búsqueda interna. Y aquí está la verdad. No por algo Dios nos dio ahorita la victoria y la dicha de poder estar en su templo, porque antes solo el sacerdote podía entrar a dar las ofrendas. Pero usted ahorita que tiene la dicha, tiene la bendición, puede venir y hincarse, usted mismo puede dar su ofrenda. Pero cuando usted da su ofrenda, también recibe sanidad. Amén. En Apocalipsis 21, 3 al 4. Busquémoslo. Apocalipsis 21, 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4. Lo leemos y dice la palabra de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando espiritualmente de que cuando alguien del mundo se arrepiente, viene a nuestro Señor Jesucristo. Toda la tristeza, amargura y enfermedad también se les quitado. Pero cuando nosotros lleguemos al cielo, todas esas cosas de enfermedad, tristezas, ya van a ser pasadas. Yo imagino que en el cielo nosotros no vamos a estar adorando a Dios, no nos vamos a recordar de nada, y solamente en Dios. Amén. Dios es el que quita toda la enfermedad. En San Mateo 9:2. San Mateo 9:2. Amén. Dice el 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra de Dios nos demuestra aquí de que solo con necesidad. Y cuando uno tiene esa aflicción, busca a Dios. Porque los enfermos buscan al médico, no el médico a los enfermos. Cuando usted está malo, usted directo y está bien mal, usted directo dice al hospital, rápido piensa al hospital. Pero antes uno tiene que pensar: Señor, tú eres mi sanador. Uno se tiene que poner en las manos de Dios. Porque si uno se pone en la mirada del médico, de aquella persona que es un ser humano, él solo va a llegar a lo posible que él puede llegar. Pero Dios va más allá de lo que el doctor sabe y piensa. Amén. Por eso Jesús hablaba de que todo aquel que esté enfermo va a ser sanado. La historia de Lázaro, que sus dos hermanos fueron a buscar a Jesús, pero cuando llegaron, su hermano ya había muerto. Pero Jesús no se preocupó porque sabía que Dios lo iba a levantar de la tumba. Pero había una fe, y la fe es creer, y creer es creer en la palabra de Dios. Si nosotros creemos que ya estamos sanos, vamos a ser sanos. Si nosotros creemos de que se nos quitó el dolor de cabeza, se nos va a quitar el dolor de cabeza. Porque lo que uno confiesa con su boca, eso se va a hacer. Pero si uno con su propia boca se ata y dice: es que yo estoy bien mal, pero es que es mi enfermedad, y comienza uno mismo se comienza a llenar de pura basura. Pero cuando uno comienza a hablar cosas que a uno le benefician, cosas que a Dios le agradan, que cuando uno dice: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder en mi vida, yo estoy sano, yo me declaro sano, uno toma autoridad de las enfermedades. Porque la enfermedad no lo va a venir a cautivar a usted, no lo va a venir a atar, sino usted tiene que vencer la enfermedad. Amén. En San Juan 11, 3, 4. San Juan 11, 3, 4. ¿Lo tenemos? ¿Lo pueden decir a mí? En San Juan 11, 3, 4. Amén. Bueno, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, Lázaro. 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Dios toma todo el control. Demuestra su amor para cada uno de nosotros. Porque ¿quién va a dar su vida? ¿Quién va a dar su vida? Para perdonar sus pecados, para sanarlo. No podemos decirle a un padre, a una madre, ¿quién va a dar a su hijo para que otro se salve? Nadie lo va a querer. ¿Por qué? Porque aman a esta persona. Y solo Dios es el que murió por nosotros. Aunque nadie lo crea, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Todos aquí hemos pasado por dificultad, escasez, enfermedad, tristeza porque un familiar se enfermó, tristeza porque un familiar ya se va a morir. Pero ahí surge un milagro, que el Señor viene y trae sanidad a aquella persona para un testimonio grande y maravilloso para los demás. Porque si usted está pasando una enfermedad, no es para que usted la esconda, de decir, yo pasé esta enfermedad por tal situación, yo fui operado por esto, por esta cosa también. Pero uno no se lo va a guardar, uno tiene que ir a las demás personas y testificar lo que Dios hizo en su vida. Porque están enfermos, que lo ven, es lo peor, pero Dios tiene un propósito grande. Y si Dios lo tiene en el hospital, es porque usted va a ir a hablar de Él. Yo cuando estaba pequeño, tenía como 9 o 8 años, entré al hospital, estaba bien, pero bien mal. Me revolcaba en el suelo y solo yo sabía qué dolor tenía. Pero eso sí, a los hijos de Dios nadie los abandona. Yo comencé a clamar y dije, Señor Jesús, ayúdame. Sobre eso fue lo que yo le dije. No me querían atender. Y ustedes saben de que hay muchos que están enfermos y están antes que nosotros. Entonces, se tardó el médico y todo. Pero cuando llegó el médico, yo sentía algo aquí de caliente, ya no aguantaba. Cada vez yo le dije al doctor, mire, siento que algo me está saliendo aquí también. Y el doctor dijo, agárrenla también, y subieron y todo. Cuando yo desperté, tenía una operación. Miraba los que estaban en la par y dije, cuando yo me levante, voy a hablar de ti, Señor, ayúdame. 2 o 3 días pasaron, me volvieron a operar. ¿Quién va a aguantar un niño de 9 años? 2 operaciones, es mucho. Pero ahí está la misericordia de Dios. Yo tenía miedo, yo sentí que me iba a morir en la segunda operación, pero Dios estaba ahí. Aunque uno se sienta solo y decir, yo estoy solo, estoy pasando por esto, pero yo confío en ti, Padre Celeste. Porque nosotros no nos podemos como apartar de la presencia de Dios y decir, quiero ser sano, pero si el Espíritu de Dios está grave, quiero que debemos de hacer nosotros, agarrar el caminar y apegarse a Dios, al Espíritu Santo. Y ahí uno va a encontrar la fortaleza, la esperanza y la sanidad. Yo lo que quiero llegar es que a todos los lugares que ustedes vayan, no se avergüencen del Evangelio. Vaya a predicar y diga a aquellas personas que lo necesiten. Tal vez Dios va a usar su vida para sanar a otros, pero primero Dios los está sanando a ustedes y les está enseñando que es tener una enfermedad para que ustedes vayan y testifiquen a los demás. Amén. Pongámonos de pie. Yo sé que aquí todos hemos estado malos, enfermos, con necesidad, con dificultad, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Miramos nuestro rostro, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora clamamos a ti. Creemos en tu palabra, Señor Jesús. Creemos, Padre Celestial, porque tu palabra es perfecta y maravillosa, Señor Jesús. Te pedimos que traigas sanidad
para esta casa. Que por favor, Señor Jesús, todo aquel que esté enfermo, Señor, tú lo vas a sanar. Porque creemos, Señor Jesús, y tenemos fe, Padre Celestial, que tú vas a hacer la obra sobrenatural. Creemos, Padre Celestial, de que tú eres nuestro médico de médicos y Señor de señores, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesús, de que aquel que está enfermo algún día pueda testificar que tú lo sanaste, que tú hiciste, Señor, un milagro en su vida, en su familia, que tú hiciste algo sobrenatural, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor, que la gloria y la honra sea para ti, nuestro buen Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.